Hacemos el mismo, pero con el Eso que está aquí es como si tuviese un piso, es decir, no está flotando, sino que está apoyado sobre una superficie que se llama superficie horizontal. Por eso es que ese cuerpo está reposando horizontalmente, porque está apoyado sobre una superficie horizontal. Pero el siguiente que está ahí en la figura está apoyado en un plano inclinado. Recuerde que este plano inclinado tiene un ángulo con respecto a la línea horizontal, un ángulo cualquiera determinado o dado. Para entender la fuerza normal, jovencitos, necesitamos hacer uso de la tercera ley de Newton, que dice que es ¿ley de qué? A cada acción se opone siempre una reacción igual y en sentido contrario. Exacto. O sea que la fuerza normal es una reacción. Es una reacción, pero en sentido contrario. ¿A qué? Al peso. Lo que yo les decía a ustedes, muchachos, están sentados ustedes ahí, están poniendo el traserito ahí en la silla. Y resulta que los que tengan trasero grande y los que tengan pequeño. Entonces, ese peso se está aplicando sobre la silla, pero sobre esa silla sale una fuerza contraria que no permite que ustedes se caigan. Esa es la más famosa fuerza normal. ¿Qué es esa? Tiene el mismo bloque, el mismo cuerpo, que tiene un peso W igual a masa por gravedad, pero este piso, la superficie de apoyo, genera una reacción en sentido contrario de igual magnitud. Esa reacción que va hacia arriba se llama fuerza normal. ¿Listo? Y también se da con letra mayúscula M. Hay que tratar de no confundir la unidad de medida de Newton con la N de fuerza normal. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, este bloque, aprovechando este dibujo, este bloque está apoyado sobre este piso. Tiene un peso W, pero para que este bloque no se mueva, no se caiga, ese piso está generando una restricción del movimiento que se llama fuerza normal y va en sentido contrario, va hacia arriba. Si el peso va para abajo, la fuerza normal ¿para dónde va? Para arriba. Hay que hacer el mismo dibujo otra vez. Básicamente es ese mismo que está allá. Entonces, Primero. mire que la fuerza normal va perpendicular a esta superficie. Y mire que cuando la superficie es inclinada, la fuerza normal sigue formando un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Vean, Ahí viene quién viene. 90 grados. Esa es la pelota. Nadie tiene una bolsita. Está amarrado aquí. Está apoyado sobre el muro. Entonces, ese cuerpo, esa bola tiene un peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. Y tiene una fuerza normal perpendicular a la superficie de apoyo. Otra fuerza especial, la fuerza de tensión. Fuerza de tensión. Miren ejemplos de fuerza de tensión. Fuerza de tensión. Fuerza de tensión. ¿Usted cree que eso que está ahí amarrado, usted cree que la lámpara pesa más de lo que puede resistir en el punto donde está apoyado? ¿Qué pasa? Cae. Y ya no está en equilibrio. Ya sería movimiento. Por ejemplo, los semáforos. Hay algunos semáforos que están instalados de esta manera con cables, como por ejemplo la plomada del puente en punto cero. Tiene cables. ¿Cómo? La letra de tensión, la fuerza, más bien, la fuerza de tensión. La fuerza de tensión se da con la letra mayúscula
mayúscula T. De tensión. La fuerza de tensión se da con la letra mayúscula T. Eso es una fuerza, es la acción de la fuerza de gravedad. Pero eso es lo mismo que decir la masa multiplicado por la gravedad, sino que se dibujo en otro texto. No todo aquí, vean. W, que significa peso, es igual al producto de la masa por la gravedad. Aquí donde aparece la F sub G. Recuerden que estamos hablando de la fuerza de tensión, muchachos. Desde la T de tensión. La fuerza de tensión se da con la letra mayúscula T. En este caso, del semáforo. ¿Cuántos cables hay aquí? 1, 2, 3. Un cable, 2 cables, 3 cables. ¿Cuántas fuerzas de tensión debe haber? Una por cada cable. Entonces, por eso aparece aquí T1, fuerza de tensión 1. T2, fuerza de tensión 2 en el cable 2. Y T3, fuerza de tensión en el cable 3. En la imagen número 3 que está aquí a la derecha, parte inferior, ¿cuántos cables hay? Uno solo, exactamente. Cualquiera diría, no, pero es que yo veo un cable aquí y yo otro cable aquí. Cualquiera diría, y se puede prestar para confusiones, pero vea, claro, este punto que está aquí es como una polea o un rodillito. Y por ese rodillito pasa el mismo cable que está amarrado el primer cuerpo con el segundo cuerpo. Es un solo cable. Por tanto, si hay un solo cable, ¿cuántas fuerzas de tensión debe haber? Una sola fuerza de tensión. Lo que ya hemos visto. La N es la fuerza normal del cuerpo 1. Mire que está formando un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie de apoyo. Ese cuerpo 1 tiene un peso 1, porque tiene una masa número 1. Mientras tanto, el otro cuerpo tiene un peso 2, porque tiene una masa 2. Hay que hacer sobre el cuerpo que se está deslizando sin rozamiento. ¿Qué significa rozamiento? Primero que todo. Rosario. No podemos hacer así. Sí, hágalo así. ¿Qué significa rozamiento primero que todo? Rozamiento es... Por ejemplo, deslizando algo, no. Sí, pero ¿cuándo hay rozamiento y cuándo no hay rozamiento? Cuando Toda superficie por lo general tiene una superficie de rozamiento. Y ese rozamiento depende del material donde se está deslizando, ¿cierto? Por ejemplo, el rozamiento en el concreto es distinto al rozamiento en el porcelanato, o en la cerámica, o en este baldosín. Pero se dice que se está deslizando sin rozamiento es asumiendo que la superficie es lisa. Cuando a mí me dicen sin rozamiento es no hay nada que esté friccionando entre la masa y la superficie de apoyo, no hay nada que esté haciendo que se frene, mejor dicho. Porque es que la fricción, cuando yo voy caminando, hay una oposición a mis pasos. Cuando la bola iba rodando, como en el video de la clase pasada, a medida que iba avanzando, se iba frenando porque la superficie tiene fricción o genera fricción y se va deteniendo. En este caso, en el tramo inclinado, no hay fricción, no hay rozamiento, es liso. No hay nada que le impida que se resbale como si fuera un jabón, es lo que quiere decir el ejercicio. Entonces, haga de cuenta que tengo un bloque de jabón sobre esta superficie inclinada que forma 30 grados, que tiene una masa de ¿cuánto? 8 kilogramos. ¿Cuánto es la masa? Lo que pesa. No, la masa son 8 kilogramos. Y lo que yo debo saber aquí es el peso de ese gran jabón en forma de bloque. Entonces, multiplicando masa por gravedad. Entonces el peso de ese bloque se calcula como 8 kilogramos que tiene de masa Por 10 de no sé qué. No, eso no es la gravedad. Por 10. por 10. Era metros por segundo cuadrado. Exacto. Que sería 80 newton. Serían 80 newton. Uy, qué raro. Hasta el momento va fácil. A ver, ya empezó. 80 newton. Sí, ya lo hizo. Yo creo que lo llevo. Entonces el peso que tiene esa masa es de 80 newton. ¿Listo? ¿Qué otra fuerza
se aplica a ese bloque. Y esto es así tan fácil. Hay diferentes ejercicios que voy a ir mostrando. Cállese. Calmadita. Vea todo lo que hay, tranquilos. Ay, no. Es que así es, nos ilusiona con uno fácil en el primero y todo lo demás como la evaluación. Y la evaluación. Pero nada, eso nos coloca por ahí las cosas. Mire, vea. Eso es lo que yo acabé de hacer ahí, pero más bonito. Ese es el bloque. Mucho más bonito. Ese es el bloque. Esto es Luego, las fuerzas que se aplican sobre ese bloque, primero, la fuerza normal que es perpendicular a la superficie. Aquí está la fuerza normal que es perpendicular, forma 90 grados con la superficie. Ay, no, me encanta la lectura. ¿La qué? La lectura. Esa es la fuerza normal. Listo, ¿cuántas fuerzas tengo involucradas sobre el bloque? Fuerza normal, el peso que ya determinamos, W. Todavía no, primero vamos con ese. Me están preguntando, ¿cuál es la pregunta que hacen? ¿Cuál es la aceleración? Es decir, ese plano inclinado deja que este bloque se mueva, ¿cierto? Pero ¿con qué aceleración se mueve? La velocidad final, velocidad. Sí, en el caso de que me dieran velocidades, pero no me están dando velocidad. Entonces, si no me dan datos de velocidad, mucho menos puedo utilizar esa fórmula. Entonces queda así. Entonces tenemos que utilizar la segunda ley de Newton. Por eso es que vamos a trabajar con la ley de Newton. Primero que todo, este cuerpo se está moviendo en este sentido. ¿Sí? ¿En qué sentido se va deslizando el bloque? Negativo. Bajando, ¿cierto? Va bajando. Ahora, miren lo que voy a explicar, jovencito, para que ustedes lo comprendan. Este peso, que es vertical, como este es un plano inclinado, genera dos componentes de él. Genera dos componentes. Concentración, muchachos, Maribella. Concéntrense en lo que estoy explicando, porque si no se pierde. Esta fuerza genera dos componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. Genera dos componentes del peso, una horizontal y una vertical. ¿Qué ángulo de inclinación hay entre este vector resultante del peso y el vertical? Los mismos 30 grados. Los mismos 30 grados. Aquí hay 30 grados también. El mismo ángulo teta, ¿listo? ¿Cuál es esta componente vertical del peso? ¿Cómo se calcula la componente vertical del peso? Sabiendo que es un triángulo rectángulo, que nosotros ya vimos las funciones trigonométricas y sabemos determinar las componentes de un vector. ¿Cómo se determina? Voy a hacerle zoom, voy a ampliar esto aquí, en este lado derecho. Este es el peso que es una resultante, peso, W. Ahora, el ángulo que forma con el eje vertical Y es igual a 30 grados. ¿Por qué el ángulo que está aquí, muchachos? ¿Por qué el ángulo que está aquí entre esta línea horizontal y la inclinada, que es 30 grados, es el mismo que tienen dentro de estos dos vectores entre la resultante y el eje Y? ¿Por qué? Hay un teorema que se llama el teorema de las perpendiculares de geometría, que yo sé que no lo recuerdan, pero no sé si lo habrán visto. ¿Qué significa eso? Que si esta línea que está aquí es perpendicular a esta otra línea del plano inclinado y esta de la resultante del peso es perpendicular a la horizontal, dice el teorema que el ángulo que tienen estas dos es el mismo que tienen aquí internamente. Eso es lo que dice el teorema de las perpendiculares. Entonces ustedes deben mecanizar, muchachos, y asumir este ángulo que está aquí es el mismo ángulo que forma aquí al interior. ¿Listo?
Pare de contar. Por el teorema de las perpendiculares. Tengo el peso W. ¿Cuál es la componente vertical del peso W? ¿Quién me dice? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estoy solo o estoy hablando yo solo contra la pared? Tengo el vector W resultante del peso. ¿Cuál es la componente vertical del peso y cuál es la horizontal del peso de ese vector? ¿Cómo calculo esa componente vertical? ¿Cómo se calcula? ¿Ah? ¿No saben? O sea que la evaluación que hice por allá de vectores, que algunos ganaron, la mayoría ganaron, ya se le olvidó cómo calcular las componentes de un vector, las componentes rectangulares. ¿Aplique qué? El cateto opuesto y el cateto adyacente del triángulo rectángulo. Ya lo olvidó. Español, eso nos habla muy raro. Hubiera dicho. Pero eso es de matemática, de física. Eso lo hemos visto en matemática. Miren estas dos componentes, vertical y horizontal, ¿cierto? Componen el triángulo rectángulo, ¿cierto? La componente horizontal se le llama WX. La componente horizontal se le llama WX. Y la vertical se le llama WY. WX, cuando nosotros calculábamos las componentes rectangulares de un vector, teníamos que mirar qué cateto era con respecto al ángulo. Seno de teta igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso era. Yo me estaba acordando. Hace unos días lo vimos, hace por ahí unos días. No, o sea, yo no me preocupo porque yo no manejo. ¿Ah? Yo no manejo evaluación, yo me manejo. Entonces por eso no me preocupa, ¿listo? Al contrario, debería preocuparse porque si no lo ganó, ahora tiene que aplicarlo. Entonces, este es opuesto, por tanto utilizo el seno. Para calcular entonces, esa componente sería seno del ángulo, seno de 30, dejen la golpeadera por favor, por la hipotenusa. Dejen ya la golpeadera, ¿sí? La hipotenusa es el vector W. Y la componente en Y es igual a qué, cateto adyacente o el cateto opuesto. Adyacente. Entonces, ayúdenme a terminar esto. ¿Cómo calculo esta componente? El coseno de 30. Coseno Coseno de 30 grados por W, que es la hipotenusa. Y de esa manera obtengo ya. Ahora, ya se acordó. Ahora, la W de Y, es decir, la componente vertical, ¿es positiva o negativa? ¿Dónde va? Porque va para abajo y es negativo, ¿cierto? Y la componente horizontal Positiva. También. negativo. Listo, ya hicimos lo más difícil del ejercicio. Ahora apliquemos la segunda ley de Newton. ¿Cuáles son las sumatorias de fuerzas en X y en Y? A propósito, muchachos, aquí tenemos esta fuerza normal N. Aquí tenemos la fuerza normal N también actuando verticalmente. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Tenemos la fuerza vertical N. Ahora sí, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en sentido X. El movimiento se da en sentido X, bajando hacia la izquierda o subiendo hacia la derecha. En sentido X
que bajando hacia la izquierda o subiendo hacia la derecha. Bajando, o sea, va para la izquierda, ¿cierto? O sea, en el plano cartesiano sería en el eje negativo de las X. En el plano cartesiano sería en el eje negativo de las X. Y si eso pasa, yo digo que la sumatoria de fuerzas en sentido X es igual a la masa por la aceleración, pero negativo porque va para la izquierda. Ojo con lo que estoy explicando. Sí, porque es para donde está resbalando. Si ese estuviera subiendo y no bajando, va para la derecha, sentido positivo de las X, entonces este no debería ser negativo, sino que positivo. Listo, para que comprendamos. Sumemos las fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos en X? En X es... ¿Cuáles son las componentes que tenemos en X? La fuerza. Esta, precisamente, el peso en X sería igual a ¿qué? A menos seno de 30 por W, ¿cierto? Menos seno de 30 por el peso. ¿Y cuánto me dio el peso? Que ya lo calculamos. 80 newton. 80 newton. Y eso es... ¿Hay más fuerzas en el sentido X que se puedan sumar? No hay. Ahora, ¿eso es igual a qué? A menos la masa. ¿Cuánto vale la masa del cuerpo? La masa. Sí, 8 kilogramos. Por la aceleración. Pero no a la aceleración. Que no va a la aceleración, pero es lo que están preguntando, ¿cierto? Es lo que están preguntando. Apropiándome de la segunda ley de Newton, porque aquí estamos aplicando la segunda ley de Newton, que dice que la suma de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. De aquí voy a aprovecharme de toda esta expresión para despejar la aceleración. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? Eso es un ángulo especial. 30 grados es pi sextos. Un medio. Sería un medio, pero como es negativo, entonces yo coloco aquí ¿qué? Menos un medio. ¿Sí saben de dónde salió un medio, Adriana, María Luisa? Las coordenadas. Es el De la- seno de 30 grados. Es la coordenada de pi sextos, que es 30 grados. O sea, 30 grados es lo mismo que decir en radianes pi sextos. Y las coordenadas de pi sextos en X es raíz de 3 medios y en Y es un medio. Recuerden que Y es seno y que X es coseno. Recuerden eso, muchachos. Como estamos calculando el seno, utilizamos un medio. Como estamos calculando el seno, por eso me dio un medio, pero como era negativo quedó menos un medio, que multiplica por 80 newton. Y eso es igual a menos 8 kilogramos por la aceleración, que es lo que me están preguntando, que es la incógnita. Hagamos operaciones. Multipliquen ustedes en sus calculadoras o sencillamente háganlo rápidamente. Tienen un medio multiplicado por 8. Multiplicación de fraccionarios. 1 por 8, 1 por 80, perdón, 80. Y 2 por 1, me queda 80 medios. Simplifico, mitad de 80 y mitad de 2, 1. Pero como es negativo, no me puedo olvidar del menos, entonces me queda. Vamos a hacerlo por acá. Menos 40 newton. Menos 40 newton, sí. Sobre 1, que sería lo mismo menos 40, ¿cierto? 40 dividido 1 es 40. ¿Igual a qué? Menos 8 kilogramos por la aceleración, que es lo que me están preguntando. O sea que ya se puede despejar la aceleración. Exactamente, de ahí ya puedo despejar, teniendo en cuenta de que menos 8 está multiplicando. Y como el otro está restando, pasa por la semana. No, No, el que está multiplicando. el que está multiplicando Pasa a dividir. pasa a dividir y para de contar. Y con eso despejamos la aceleración. Entonces, tengo menos 40 que está en el lado izquierdo de la igualdad, menos 40 que Newton sobre. Recuerde que cuando está multiplicando y lo paso a dividir, me llevo el signo. O sea, el signo no cambia, solamente cuando está sumando o restando. Entonces me queda sobre menos 8.
¿Igual a qué? A la aceleración. Vamos a dividir. 40 dividido 8. Número multiplicado por 8 que me dé 40. 5 por 5. 5. Menos entre menos. Más. Entonces, ¿cuánto me da la aceleración? 5. La aceleración 5 newton. ¿Sobre qué? 5, ¿qué? Newton. ¿Segura? No. ¿La aceleración en qué unidad se da? Segundo. No. Metros sobre segundos. Al cuadrado. Cuando yo divido newton entre kilogramos me da metros sobre segundo cuadrado, ¿listo? Entonces me queda 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso es todo. Muchachos, este es el ejercicio más cortito que les voy a explicar. Voy a explicarle algo más complicadito. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el prerequisito para esto, muchachos? Sepan descomponer los vectores en sus componentes rectangulares, porque si no tenemos problemas. Las funciones de seno y de coseno.